orden a cada uno. Bueno, adelante Luis Blanco con la primera pregunta. Gracias, Eduardo. Gracias. ¿Cómo estás, Gustavo? Te felicito. Bien, bueno, Muy, muchas gracias. muy linda charla, muy amena y muy clarificante para los que no estamos en las temáticas de ustedes. Muy interesante. Mirá, una pregunta. Cuando hablaste del modelado de estructuras, ¿qué grado de precisión puede tener un modelado supuestamente habiendo hecho un relevamiento y un estudio bien concienzudo de toda la estructura? Y segundo, ¿qué nos falta en Argentina para poder fabricar estos sistemas de amortiguamiento que mencionaba, bueno, que hay en uno de los bloques de la residencia, y lo que citabas de esta escuela de Italia, que es algo bueno, con el concepto similar? Esas dos cositas. Bueno, sí, respecto al modelo, bueno, seguramente lo va a ampliar Victorio el otro viernes, pero digamos como que cada vez los software han ido avanzando mucho en las posibilidades de simulación. Uno puede simular, digamos, edificios con el comportamiento real de los materiales así uno le pone un registro sísmico y eso es lo que se simula. Pero bueno, todavía, digamos, hay todavía camino por recorrer. Yo me acuerdo se hace el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica cada 4 años, y entonces en el 2010 creo que se hizo en Portugal, y entonces, bueno, el tema, ellos hicieron un ensayo a ciegos, que es muy interesante porque un portiquito como ese que yo mostré, que es un conjunto de vigas y columnas, en una mesa vibradora, ellos te daban todos los datos del hormigón, del acero, de la geometría, todo. Te daban todos los datos de qué excitación, o sea, cuál era el registro sísmico que le iban a poner a la mesa vibradora. Entonces vos tenías que hacer tu modelo y decir, bueno, la respuesta máxima en desplazamiento, velocidad, bueno, sí, una serie de parámetros vos tenías que decir cómo iba a ser la respuesta, predecirlas. Y entonces después, durante el congreso, se hizo el ensayo y bueno, ahí se compararon los resultados. Y bueno, ahí uno ve mucha gente que participa ahí, como es un congreso, digamos, más científico, digamos, como hay mucha gente de la investigación, que digamos que podía tener como más avances también el tema de modelos, pero bueno, habían resultados con mucha variabilidad. Así que habían algunos que ganaron y fueron los que más se acercaron, pero es todo un tema el cómo lograr predecir, especialmente con una acción sísmica, cuál va a ser la respuesta de la estructura. Por eso cuando decíamos, bueno, yo puedo decir cuál es el nivel de daño, es a nivel de probabilístico, no es que seguro si yo decimos, bueno, con esto vamos a lograr este nivel de daño, seguramente no, es una probabilidad. Pero bueno, se ha avanzado mucho, se sigue avanzando, y los programas computacionales cada vez van incorporando más de estos modelos. Los que sí están haciendo muchos programas, por ejemplo, es la contrastación. Entonces ellos dicen, si usted modela de esta manera, y te ponen el ejemplo que ha sido ensayado, fíjense que puedes reproducir lo que pasó en tal ensayo. Lo que pasa es que, bueno, a veces los ensayos no son exactamente igual al caso que uno tiene. Pero bueno, se sigue avanzando y cada vez creemos que nos acercamos más a la realidad en muchas situaciones. Pero bueno, seguramente Victoria el viernes que viene podrá ampliar esto, pero es muy interesante porque nosotros simulamos y la realidad puede ser distinta. Bueno, hemos visto en Japón, ellos tenían una predicción de cómo iba a ser, por ejemplo, la protección frente a un tsunami de la Fukushima. Y esa predicción falló, ingresó agua porque fue mayor de lo que había previsto. Así que los modelos, y más en el tema sísmico, donde a veces justamente lo que no se conoce es cuál es la excitación, las respuestas son como más difíciles de decir. Pero aún conociendo la excitación, como te decía, en estos modelos, en estos concursos ciegos, a veces, bueno, no es siempre tan sencillo como lograr la respuesta correcta. O sea, no es un tema de protocolo que cualquier ingeniero con ese software va a lograr poder reproducir.
pero bueno, se sigue avanzando tanto. Y la fabricación, bueno, en eso tratamos de lograr eso, pero bueno, hay que básicamente conseguir financiamiento para hacer pruebas de prototipo. Así que bueno, en eso falta, bueno, Miguel están trabajando con el tema de aisladores de bajo costo, y bueno, nosotros también la participación queremos hacerlo, pero todavía no tenemos un financiamiento específico para ello. Pero sí, hay que hacerlo. En Chile nos contaban la experiencia, ellos antes del 2010 ya tenían desarrollo en estos dispositivos, y claro, se lo vendían a la gente, iban a los edificios y bueno, pongámosle estos equipos, y como no era muy conocido, decían no lo vamos a colocar porque es un gasto extra, ¿para qué vamos a poner más plata por algo si esto funciona con lo que ya sabemos? Pero bueno, en algunos edificios como que hicieron una promoción y agregaron este dispositivo, y bueno, después el sismo del 2010 le mostró que funcionaron bien, y bueno, ahí avanzó, y además de todo lo que se conoce en el mundo. Y bueno, nosotros tenemos colegas digamos, en Perú, por ejemplo, que lo fabrican, empezaron así también con un proceso de financiamiento que los ayuda a lograr que se fabriquen. Pero digamos que la mirada internacional en el tema sísmico es buscar, no solamente, antes la filosofía actual es que el edificio no caiga, digamos, ahora que los daños sean menores, tanto de la estructura como de todos los elementos no estructurales. Y para lograr que ese nivel de menor daño hacen falta dispositivos de protección, como lo tienen, como decía, esto se ve mucho más en los sistemas de autos, están mucho más avanzados. Sistema que, como decíamos en este Peugeot que mostraba, que según el tipo de demanda del terreno es como reacciona el auto. Pero no se puede, son sistemas todavía, hay pocas aplicaciones más en Japón, pero uno puede decirle al edificio cómo responder según cómo sea el sismo. Eso también se puede llegar a hacer con otras tecnologías, pero hay algunos desarrollos en eso. Así que nosotros es como que somos de las ingenierías las que aplicamos tecnologías más elementales, digamos. Desde una bicicleta que ya tiene un amortiguador a un auto, que los amortiguadores también van respondiendo de acuerdo en un auto de acuerdo a la demanda del terreno, y bueno, los edificios todavía no. Pero bueno, cada vez en el mundo hay más desarrollos, en la región también, como decíamos, lo fabrica Chile, lo fabrica Perú, los aplican también en Ecuador, en México, así que bueno, hace falta los medios, digamos, y bueno, y tener un plan de trabajo para eso. Bien, hay gente que se está volviendo a sus obligaciones, pero antes que se retiren quería avisar que ahí en el chat he colocado el link donde en una semana aproximadamente va a estar este video de esta conferencia debidamente editado y a disposición del público en general. Bueno, adelante la siguiente inquietud. No sé, Raúl, si vos quieres ahora intervenir con tu pregunta, pero no hay manos levantadas. Sí, una curiosidad, Gustavo, porque cuando vi que aplicaban la fuerza de compresión con un pistón, ahí había un letrero que decía PSI, significa Pound Square Inch, eso, o sea que se están usando medidas inglesas para esa calibración. Sí, eso porque a veces, digamos, los valores límites están en la norma en unidades inglesas, entonces, digamos, en la columna donde se estaba haciendo el ensayo se ponía ese valor para después referenciarlo directamente al límite que tiene la columna, que tiene el equipo, o la norma después donde se hace la contrastación, entonces por eso nada más. Bueno, habían dos preguntas que te hice antes. Sí, te comento. Bueno, el primero, sí, la divulgación, bueno, la verdad que esto es un espacio muy interesante, nos pasa a todos, ¿no es cierto? O muchos en la regional que no sabemos lo que está haciendo el compañero que nos encontramos por el pasillo o por el café. La divulgación en realidad es una digamos, obligación, porque la sociedad nos paga, bueno, para hacer también una interacción y una devolución a la sociedad, así que eso es un déficit que tenemos. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo específicamente, o estamos también con muchas obligaciones y esto como queda un poco desdibujado, pero básicamente yo creo que también debe apoyar la política de extensión de la facultad, que es justamente la que tiene que ayudar a que todo esto que se hace en cada parte de la facultad sea también
conocido y se ha también aplicado todos los desarrollos que se pueden lograr, así que, pero bueno, eso debemos estar atentos porque, digamos, nos están financiando no para que nos comentemos entre un grupo de pocos, sino para que esto tenga un impacto más grande. Después, respecto de la madera, bueno, la falla de San Andrés en realidad es un tipo de falla distinto, ¿no? Nosotros tenemos una falla de subducción, así en San Andrés como que las placas se mueven entre sí en nivel traslacional, y en nosotros tenemos la de Chile que se mete por debajo de la placa, entonces son efectos distintos. Pero bueno, el uso de la madera también tiene que ver por las costumbres, por lo que, de cómo se consigue la madera en el lugar, de qué tecnología se ha desarrollado, etcétera. Así que ahora, bueno, se están empezando a usar a lo mejor más sistemas constructivos más novedosos, pero digamos, cualquier sistema que uno utilice puede llegar a ser un diseño de bajo riesgo. Eso no depende específicamente del material, sino del diseño que se haga, o sea, ya sea en acero, mampostería, hormigón, etcétera, y madera también. Chile está trabajando también bastante en madera, se hizo un congreso internacional de madera, y hay hasta edificios de no sé cuántos pisos hechos en madera, pero bueno, ellos porque tienen también la provisión de madera de todo el sur, y es más común en ellos, en esa parte del país, la madera. En Estados Unidos sí hay muchas casas que tienen, digamos, esto como la base de hormigón, y después todo el tema de madera es bastante común, pero bueno, tiene que ver también con esto, con la disponibilidad del material, de que la gente que lo sabe construir y de la gente que está acostumbrada a vivir en eso. Hay mucha asociación también, como que la casa más segura, o todas las condiciones, hay que ver todas las condiciones térmicas, acústica, durabilidad que se puedan lograr con una construcción de ese tipo. Y después, bueno, el post-terremoto, sí, también es un tema fundamental. Nosotros teníamos colegas que estuvieron en el terremoto, bueno, que viven en Ecuador y estuvieron en el terremoto de 2015, y bueno, y fue como medio salir a ver sin ninguna preparación previa, a decir si el edificio o la casa que estaba dañada tenía un nivel de daño que la gente siga viviendo, o que se vaya a otro lado, o que hay que demolerlo. Entonces esos son decisiones muy importantes y de un impacto muy, muy fuerte, porque si uno dice no, puede seguir viviendo, y con una réplica resulta que la casa o el edificio cae o colapsa, eso es un tema. Y eso entonces hay que preparar. Los italianos, por ejemplo, tienen todo un sistema de brigadistas, que muchos voluntarios que se preparan, y es como que tienen un entrenamiento para que en el caso de un terremoto puedan actuar bueno, y atender una emergencia. Bueno, en el caso médico pasa lo mismo, es decir, ahora con tanta demanda en los hospitales también hay que ver cómo se distribuyen los recursos, y el personal debe saber, ante toda la demanda de gente que tiene, a cuál atender primero y cuál es el procedimiento más urgente de aplicar. En el caso de edificios también, eso está encargado de lo que ahora es la defensa civil, pero no sé si hay tanto desarrollo como para que en el caso de un evento catastrófico como un terremoto estemos totalmente preparados para atender eso. Pero bueno, también es un tema importante a considerar, porque está la decisión del que está en la construcción y decide en poco tiempo si esa construcción puede seguir siendo habitada o no. Así que es muy importante. Pero bueno, en eso nosotros no estamos trabajando, y es importante que alguien lo haga. Claro, también cuando Graciela dio la exposición, nos mostraba que pueden ocurrir eventos simultáneamente. Entonces, vos podés tener un terremoto y otras cosas. En el caso de Mendoza, creo que aparte de la posibilidad de un terremoto, es la posibilidad de vientos huracanados, por ejemplo, junto con el terremoto. Y también puede ser incendios junto con el terremoto. Claro. Entonces, yo creo que a veces para prever, diseñar y todo, también hay que ver las peores condiciones, ver qué pasa si ocurre esto, esto y esto, y eso está o no está. Bueno, el año pasado tuvimos justamente hablando también de estos temas, y hablaba también la persona encargada de defensa civil, y él decía, bueno,
como que había un equipo, pero no, yo no tengo conocimiento de que haya tanta gente preparada, por ejemplo, para ocurrir una emergencia de este tipo, saber cómo actuar, aunque sea solamente el terremoto sin estar asociado, por ejemplo, a incendios. Eso realmente no sé, porque tendrían que también estar involucradas las universidades. Para eso hay que tener gente preparada y que sepa un protocolo. Pues imaginen, si después ha ocurrido un terremoto, hay que empezar a preparar gente bueno, y ver qué se va a hacer, es como más complicado. Bueno, no sé si todavía está Miguel, pero ellos tuvieron la experiencia con el terremoto del 85, acá en Mendoza, bueno, en la zona ahí, especialmente de Villa Marina, y creo que hubo participación de profesionales en la evaluación post-sismo, pero no sé cómo fue esa experiencia. Pero sí, todo lo que no esté planificado, bueno, implica sobre la marcha, y bueno, y a lo mejor la persona que va a hacer esa evaluación después de un terremoto no tiene todos los conocimientos, porque evidentemente no se ha preparado para hacer una determinación, digamos, valorable ante la situación. Así que sí, es todo un tema, eso, y hay mucho también de desarrollo en eso. De todas maneras, un pequeño comentario más de eso, es que el gobierno, a través de las entidades que sean, o los departamentos que sean, o defensa civil concretamente, debería saber qué personas o qué departamentos hay en tal universidad, para recurrir, en caso de que ocurra algo, a quién llamo, porque a lo mejor Defensa Civil no tiene el presupuesto para tener la gente capacitada, pero le dicen que Gustavo Palazzo conoce mucho de esto, entonces el saber eso ya le facilita mucho la tarea. Entonces, Gustavo, vení y asesoralos en esto, y eso tienen que tener el hábito de recurrir a la gente que sabe para las cosas que se necesitan. Sí, sí. Bueno, a nivel como institucional ahora estaría armado a nivel nacional con el SINAGIR, que es esta entidad que globalmente hace la gestión del riesgo justamente. Así, y en Mendoza, bueno, va a salir, si no ha salido, pronto va a salir también la ley justamente de gestión del riesgo, que tiene que ver con todo esto, y está la Agencia de Ordenamiento Territorial, que va a ser la encargada de promover esas acciones. Entonces, a nivel, digamos, organizativo y de instituciones está, lo que hay que ver si en la práctica eso funciona o no funciona, o si ya se ha logrado un nivel de desarrollo que estemos, digamos, si ocurre una emergencia, poder actuar ante esa emergencia. Gracias, Gustavo. Bueno, Ahí lo veía a Miguel Tornelo, recién con la manita levantada. Miguel, No, siempre va a ser útil lo que digas. sí, es solamente un aporte a lo que ha dicho Gustavo y también lo que ha dicho Raúl. Quiero expresar que nosotros, cada difusión técnica que hacemos sobre este tema, tratamos a lo largo de lo que yo tengo conciencia de involucrar a aquellas personas que tienen la obligación de tomar decisiones políticas en pos de esta prevención. Lamentablemente hay que decirlo que a lo largo de la historia no hemos tenido la mejor respuesta en ese aspecto, a pesar de que la facultad siempre se ha puesto a disposición, siempre ha invitado, siempre ha insistido en cuáles temas trabajar. Gustavo ha planteado una problemática que pasa mucho por la parte preventiva, de las cuales en muchos aspectos solamente ha quedado en un ámbito exclusivamente académico. El Estado, lamentablemente, ya sea provincial o nacional, poco ha invertido en este tipo de actividades y creemos que es fundamental que lo haga. De lo contrario, todo este conocimiento no se puede concretar, porque efectivamente estas acciones hay que actuar de manera preventiva y no de manera post-terremoto, porque realmente los desastres son bastantes. Sobre eso puedo contar muchísimas anécdotas, pero no quiero abusar este tiempo,
sobre respuestas de funcionario donde los tiempos de la investigación no son los tiempos de la política. Y eso ha llevado en muchos casos a que realmente todos estos conocimientos queden en un ámbito exclusivamente académico. Y tal como dice Raúl, efectivamente ahora, atento a la Ley de Ordenamiento Territorial, muchas de esas instituciones se han arrimado a nuestra facultad para pedir información, de la cual por supuesto que estaría disponible. Pero en ese aspecto quiero constar de que el Estado, ya sea provincial como nacional, nunca invirtió para que esto llegara a la sociedad. Bueno, muchas gracias, Miguel. Sí, es así una realidad que muchas veces parece que a la política se la llama ciencia superior junto con la moral y la teología, pero en estos últimos tiempos la política y la ciencia tienen poco que ver, o nada. Bueno, Bueno, no en sé cierta si... manera, Miguel, me parece, en cierta manera, que el Ateneo Amigos de la Ciencia está cumpliendo con esa función, que la sociedad necesita saber qué hace el investigador metido en el laboratorio y que cobra un sueldo para eso. Y esto es un espacio donde nosotros podemos compartir y podemos ayudar y formar el ambiente. Y entonces vamos aprovechando de los que estudian y de los que saben más para que nos enseñen y entre todos podamos hacer esa divulgación. Sí, Raúl, exactamente. Es muy valioso lo que ustedes están haciendo. Eso, te repito, nosotros lo venimos haciendo durante 30 años en nuestro ámbito, en el ámbito que corresponde, invitando inclusive a las autoridades competentes en esta línea. Pero por supuesto que este ámbito es sumamente adecuado para difundir esta actividad. Pero a lo largo de la historia lo hemos hecho, Raúl. No, no hay ninguna duda. Lo que interpreto que Raúl ha querido decir es que estamos tratando de que esto sea una caja de resonancia cada vez más grande, pero de ahí a que tenga la eficacia suficiente, comparativamente hablando con un gobierno o los gobiernos que acompañen, como vos lo deseas o como siempre lo has intentado, creo que falta mucho. O bien tendríamos que, no sé, urdir alguna estrategia que le haga más fuerza, más potencia a estas No, sí, iniciativas que son un poco... no, Sí. yo creo que no. Me parece bien esta difusión y conozcamos qué es lo que estamos haciendo. Ahí Gustavo se refirió mucho a qué es lo que estamos haciendo respecto a la protección sísmica de manera local. Yo cuando me toque el día de mi exposición voy a contar algo sobre eso y algunas experiencias que estemos trabajando. Pero sí, se necesita a veces que el investigador tenga un acompañamiento. Desde Sí, otro sí, punto. eso me refiero, que muchas veces quedan resonando en cuatro paredes o en los cuatro bordes de la pantalla en estos momentos así de virtualidad. Y bueno, la idea creo que nadie va a discrepar en esto, aunque ojalá esto llegue, inunde los puestos de decisión, como vos decías, para que podamos tener algo en concreto mucho más firme, ¿no? En fin, bueno, no sé si habrá más preguntas. Sí, no sé si habrá más Victorio, preguntas, pero yo voy a pedir que hagamos el segundo aplauso para Gustavo, porque ha sido muy bueno y muchas gracias. bueno, muchas gracias. Ahí Gracias, Victorio había Gustavo. quedado con la mano Victorio Sonsoni. No, Pablo es- Bujuerta. Ah, perdón, no lo había visto. Che, perdón, no, Victoria. No, no, está bien, Eduardo. No, no es una pregunta, sino simplemente felicitarte, Gustavo. Estuvo muy lindo Bueno, toda la muchas gracias. exposición. Me gustó mucho. Bueno, me alegro que, digamos, que se estén tratando estos temas, que se estén preocupando de esto, porque, como vos dijiste ahí, las normas normalmente han estado, digamos, mejorando y diciéndonos cómo construir edificaciones más seguras, etcétera, según lo que se sabe, etcétera. Pero bueno, la mayor parte de las construcciones están hechas con reglamentos muy viejos, y realmente que se empiece a mirar el tema de la evaluación y eventualmente rehabilitación de edificios, sobre todo los escolares y edificios así públicos, me parece importante. Así que bueno, los felicito, me gustó mucho. Bueno, muchas gracias. no sé si Guillermo Carbonell hace un rato levantó la mano o me pareció si tiene alguna No, no, pregunta que hacer. no, estoy escuchando muy atentamente, muy interesante todo, así que estamos tomando nota.
para sacar Bueno, nuestras conclusiones, pero no levanté la mano. me habrá Estoy parecido atento entonces. a todos los comentarios que son excelentes hasta Por ahora. ahí se mueve la columna de participantes y me equivoco, y entonces tomo alguno por otro. Gracias. Pero de todas maneras, bienvenido. No sé si esta es tu primera intervención en el Ateneo. Nos ha gustado ver muchísimas caras nuevas hoy y eso nos hace bien y creo que es bilateral porque he visto muchos jóvenes que hoy se han interesado por estos temas y como decía al comienzo, la intención nuestra no solamente es divulgar hacia la sociedad, sino que fundamentalmente sean los jóvenes quienes tomen el testigo de la posta esta que hemos iniciado. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, bueno, nos despediremos. Alfredo tiene una pregunta. Alfredo Pérez Rafael, adelante. Buenas tardes, ingeniero, mucho gusto, ingeniero Palazzo. Mi pregunta está vinculada con lo siguiente. Uno, cuando anda por la ciudad, anda en auto, no ve muchas cosas. Pero caminando la ciudad, ve distintos tipos de construcciones. Y me llama la atención, y la pregunta está vinculada a lo siguiente. Con construcciones que hoy actualmente se está usando mucha estructura de acero, sus columnas y vigas, digamos, y luego se va terminando interiormente con otros muros o construcción en seco. Caso, ejemplo típico tenemos acá, la Universidad Aconcagua, en calle Catamarca. Veo otros edificios que actualmente hay una tendencia a realizarlo así. Mi pregunta es, ¿está vinculado con un tema de costo? ¿Es una estructura, por supuesto, se hace más rápido seguramente? Y el tema sismorresistente respecto a las tradicionales, ¿qué es lo que hace que prime una u otra decisión para realizarlo de una determinada manera, ¿no? Sí, yo creo que ahora es como que se están, y es bueno que sea así también, como teniendo nuevas técnicas constructivas, y el tema de la seguridad, si está bien diseñado, va a estar bien, no hay problema. Además, todo lo que es la policía de la construcción en la capital es de alta exigencia, así que seguramente si están usando un sistema de lo que no es los tradicionales, le han pedido los estudios y los ensayos que están requeridos para que asegurar que eso tiene una respuesta estructural adecuada. Así que puede ser a veces tema de costos o de rapidez de construcción, o bueno, por alguna razón que se estén usando nuevas u materiales que no vemos habitualmente. Pero eso es interesante como para tener, digamos, no concentrarnos en una sola tipología estructural y, bueno, tener distintas opciones. Pero no, yo que yo tengo conocimiento, no se puede decir que el uso de tal material, bueno, de los materiales clásicos, ¿no? Hormigón armado, acero, madera o mampostería encadenada, va a tener, por el hecho de ser de ese material, va a tener un funcionamiento, digamos, inadecuado frente a una acción sísmica. Hay justamente, yo mencionaba uno de los reglamentos, pero después hay uno específico para diseño de estructuras de hormigón, diseño de estructura de mampostería y diseño de estructura de acero, y bueno, hay requerimientos para que construya uno con distintos materiales y con distintas tipologías con esos materiales, se puede lograr el mismo nivel de seguridad en cualquier caso, digamos, así que eso no es inconveniente. Yo creo que es un tema de paradigmas, ¿no? Romper paradigmas, porque estamos acostumbrados claro, a ladrillo, es como que no va a funcionar, ¿no? Y claro. partes del mundo, Canadá, por ejemplo, tiene otro sistema de construcción y está muy bien, y son casas muy lindas, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. es un tema estructural de paradigma nuestro, ¿no? Romper con Sí, sí, es un cambio, sí. Y es interesante, bueno, porque por ejemplo la mampostería es un material que se construye sin ningún nivel de control de calidad, entonces nuevos materiales permiten a lo mejor más rapidez, mejor calidad de los materiales que se usan, así que está bueno tener distintas opciones y poder que el constructor, el arquitecto y el ingeniero pueden decidir para su obra distintas opciones. Gracias. Gracias, Alfredo. Gustavo, Lo dejo a Raúl Pía para las palabras finales. Quería recordarles que por favor sigan acompañándonos
en esta tarea de divulgación, porque no hay peor diligencia que la que no se hace, y algún día entre todos, Miguel también, Miguel Tornello, que tiene la misma orientación, digamos, de seguir llegando cada vez mejor a que nos acompañen, por favor, ayúdennos. Bueno, te dejo, Raúl, con la palabra. No se olviden que la semana que viene, viernes, está Victorio Sonsogni para privilegiarnos con su disertación sobre mecánica computacional. Bueno, gracias, Eduardo. De todas maneras, no sé si te lo comenté antes, Gustavo, creo que a todos los demás sí. Nosotros fundamos esto hace un poco más de 5 años con Luis Titarelli, que está ahí, es ingeniero químico, y empezamos con este Ateneo, esta idea, y entonces preferiría que él te diga, porque no lo he escuchado ni ha hecho preguntas. Entonces, Luis, tenés el micrófono cerrado y preferiría que vos saludes a Gustavo y el agradecimiento para todos. Bueno, gracias, Raúl. Realmente estoy sorprendido cómo ha crecido en los últimos tiempos esto, con expositores de mucha calidad. Yo en algún momento lo expresé cuando recién empezábamos, que había que conseguir gente que nos instruyera con seriedad a nuestro apetito por saber más. Y se está logrando. Y se está logrando otra cosa que decís vos, que es el hecho de la difusión en general de estos aspectos de la vida. Y además, que se deben haber producido ya algunas interrelaciones entre gente que han coincidido, digamos, dentro de esto con objetivos comunes, aún por fuera del Ateneo. Que esa es otra finalidad nuestra. Bueno, yo le quiero agradecer a todos, a la UTN en especial, que nos facilita tantas cosas como para que nosotros podamos desarrollar todos nuestros objetivos, la presencia muchas veces de las autoridades también que nos han acompañado. Así que no tengo más que decirles, les agradezco, felicito a Gustavo Palazzo por su disertación y nada más, los esperamos el viernes que viene. Buen fin de semana, gracias Gustavo, gracias Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fin de semana. Hasta el viernes. Hasta el viernes.